Doctor Jesús Rodríguez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado en sistemas de desarrollos para el control de diabetes por Joslin Diabetes Center. Es director médico de la Clínica Simet Pedregal de la Ciudad de México y es también socio para la Academia Mexicana del Estudio de la Obesidad, AMEO, Asociación Mexicana para el Estudio Multidisciplinario del Síndrome Metabólico AMESI, y es además speaker para las industrias farmacéuticas de nuestro país. Cuando hablamos de la medicina y los impactos sobre la labor cerámica y sobre todo la alfarera que el plomo tiene en el organismo y los que son básicamente los artesanos, es cuando ligamos la transversalidad que nuestra labor tiene a la par de aquellas enfermedades y complicaciones asociadas, ya que el 14% de prevalencia de diabetes en México, esto tiene que ver en muchos casos con el diagnóstico certero del plomo y la consecuencia cardiometabólica de aquellas poblaciones artesanales que aún usan la greta como un medio de identificación de las piezas de barro. Hola, soy el Dr. Jesús Rodríguez, soy médico consultor en diabetes y síndrome metabólico para la Clínica Simet Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México. En esta ocasión voy a dar una semblanza sobre el plomo y su impacto en la salud cardiometabólica. Quiero agradecer la invitación al licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo, al doctor Olaf Fernández de la Secretaría de Cultura y al ceramista Fabián Rodríguez, miembro del primer Encuentro Internacional de Cerámica de Hidalgo. Para contextualizar nuestro tema, debemos reconocer que el plomo se le denomina que es un metal pesado y que además es una de las 10 sustancias químicas que tiene grande preocupación para la salud pública por ser altamente tóxico para el ser humano. El plomo, como bien sabemos, es reconocido desde la antigüedad, desde el siglo V a.C., ocupado por los egipcios, los chinos, los indios y también por los griegos y por los romanos. En latín, el plomo se le denomina plumbum y es por eso que en la tabla periódica lo encontraremos como Pb, justamente por su etimología latina. Por otro lado, tenemos que la cerámica aparece en el año 24.000 a.C., pero no es sino hasta el 1500 después de Cristo, que es el posclásico tardío, donde los españoles introducen el óxido de plomo para hacer el vidriado. Y justamente a partir de ahí es que la greta, que es el esmalte que impermeabiliza y le da brillo a la loza de barro, es tóxica en la gran mayoría de las personas en México. ¿Para qué es tan tóxica en la loza vidriada? Bueno, porque se ocupa como un esmalte, pero también al utilizar hornos de baja temperatura no se fijan las partículas de plomo y estas se pueden desprender fácilmente con los alimentos, sobre todo con los alimentos ácidos. Para esto se ha utilizado que hay que curar las losas de barro antes de utilizarlas, pero aún así, aunque estén curadas, siguen siendo tóxicas para el consumo del ser humano. Y en nuestro país, ¿qué se está haciendo para reducir las intoxicaciones por plomo en nuestra población? Bueno, pues existen 4 normas oficiales mexicanas, una que tiene que ver con la comercialización de la greta y las otras 3 que tienen que ver con los límites de la concentración de plomo tanto en las piezas de alfarería como en los alfareros y como en la población en general. ¿Qué se hace a nivel médico para disminuir el riesgo de la intoxicación por plomo? Pues lo primero será identificar cuáles son las personas que sufren intoxicación y esto será a través de los signos y síntomas que presentan las intoxicaciones por plomo, que en un momento las vamos a revisar. El otro método es el diagnóstico de certeza, que es medir los niveles de plomo en sangre, que ahorita veremos cuáles son las concentraciones, y por último, pues el tratamiento a toda persona que esté intoxicada. Los signos y síntomas de las personas intoxicadas por plomo son muy variados, son muy subjetivos, pero hay 2 grandes grupos. Hay pacientes que presentan encefalopatía, es decir, problemas neurológicos, que son graves, y hay personas que no presentan problemas neurológicos. Ante estos síntomas que nosotros presentamos, tenemos que hacer un diagnóstico de certeza, y el diagnóstico de certeza será medir los niveles de plomo en sangre. Fíjense que existen en los laboratorios que a través de una muestra de sangre
podemos determinar cuáles son los niveles. Los niveles normales de plomo en sangre en una persona adulta no debe ser mayor de 10 microgramos y en los niños no debe de ser mayor de 5 microgramos. Ahora vamos a ver de manera directa y específica cómo el plomo impacta en la salud cardiometabólica de los pacientes. Y el impacto es de tres maneras. El primero, hay una exposición directa del plomo que daña al endotelio. Recuerden ustedes que una de las funciones esenciales del endotelio es la vasodilatación fisiológica, es decir, que se mantenga la arteria abierta para que pase el flujo de sangre y pues lleve los nutrientes y todas las sustancias que deben conllevarse a los tejidos. Pero, ¿quién es el responsable de que las arterias se mantengan abiertas? Es la insulina. La insulina que produce nuestro páncreas es la que estimula directamente al endotelio vascular para la producción de un gas que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es la sustancia que mantiene abiertas las arterias. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos insulina y en su lugar el plomo ocupa el sitio de la insulina? No vamos a tener entonces este gas vasodilatador del óxido nítrico y la arteria se va a cerrar. Y si se cierra la arteria, el primer daño que vamos a tener es aumento de la presión arterial. Y el aumento de la presión arterial crónica y sin tratamiento nos va a llevar a desenlaces fatales cardiovasculares. El segundo punto es la exposición del plomo que conlleva a la aterosclerosis, es decir, que se tapen las arterias, porque el óxido nítrico también es un regulador de un factor muy importante que se llama factor nuclear kappa beta, que es un factor que inflama las arterias y que permite que las placas de colesterol se vayan acumulando y vayan tapando las arterias. Bueno, el plomo, al no permitir que no tengamos óxido nítrico, ausencia de óxido nítrico va a hacer que el factor nuclear kappa beta permita que exista aterosclerosis, y si se suma a otros factores de riesgo como obesidad, como fumar, como la glucosa elevada, la presión arterial elevada, etc., pues va a ser uno de los factores de riesgo cardiovascular a los que nos enfrentamos. Existen evidencias científicas que comprueban que el plomo es tóxico en el ser humano, desde los niños, los adultos y las mujeres embarazadas. Y ahora, ¿cómo ingresa el plomo a nuestro cuerpo? Ingresa de dos maneras: a través de la inhalación y a través de la ingestión. El 90% del plomo que ingresa a nuestro cuerpo es a través de inhalación y el 10% es a través de la ingestión. El 90% del plomo que ingresa a nuestro cuerpo se acumula en los huesos y el 10% restante se va a acumular en la sangre, específicamente en los glóbulos rojos y también en los dientes y en diversos órganos como el hígado, pulmones, riñones, vaso, cerebro, etc. Y el tercer factor es cómo el síndrome metabólico puede ser inducido por plomo. Tenemos estudios donde se dan diversas concentraciones de plomo en ensayos clínicos a dosis de 25, 100, 250, 500 y 1000 partículas por millón en ensayos en ratas. ¿Y qué es lo que se ha demostrado? Que estas aumentan de peso, aumentan la glucosa, aumenta el colesterol total, aumentan los triglicéridos, aumenta la hemoglobina glucosilada A1C, disminuye el colesterol HDL y aumenta la presión arterial. Si nosotros vemos todos estos desenlaces inducidos por el plomo y vemos cuál es la realidad de nuestro país, nosotros vemos que la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia son las causas del 46% de la mortalidad de la población en México. Nosotros debemos hacer el diagnóstico de síndrome metabólico a través de los armonizadores del síndrome metabólico. Aquí nosotros tenemos 3 factores de 5 nos hacen diagnóstico de síndrome metabólico. Uno de ellos es el aumento de la circunferencia de la cintura, los triglicéridos elevados, el colesterol HDL disminuido, elevación de la presión arterial y elevación de la glucosa. Si nosotros tenemos 3 de estos 5 elementos, hacemos un diagnóstico de síndrome metabólico. El síndrome metabólico actualmente, en el año 2020, son un conjunto de 35 patologías que están todas unidas y que le denominamos síndrome metabólico. El tronco común fisiopatológico de estas 35 patologías es la resistencia a la insulina.
¿Y qué es la resistencia a la insulina? Pues es un fenómeno bioquímico donde no se permite la entrada de la glucosa al miocito, es decir, a la célula del músculo, y los ácidos grasos libres no pueden ingresar al adipocito. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? En los pacientes donde el plomo está intoxicando, tenemos que genera resistencia a la insulina y también genera síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un concepto clínico y la resistencia a la insulina es un concepto bioquímico. ¿Qué significa resistencia a la insulina? Que no es capaz de cumplir sus funciones biológicas y no puede ingresar la glucosa al miocito y los ácidos grasos libres no pueden ingresar al adipocito. ¿Qué hace el páncreas ante esta falla de la insulina? Pues produce más insulina y por lo tanto los pacientes con síndrome metabólico y resistencia a la insulina vienen acompañados de una hiperinsulinemia compensatoria. Recuerden ustedes que el plomo va a actuar destruyendo el plegamiento de la proteína de la insulina y no va a permitir el acoplamiento de la insulina con las células. ¿Qué me va a generar entonces el plomo? Me va a generar resistencia a la insulina. Y si tengo resistencia a la insulina, que es un fenómeno bioquímico, me va a conllevar al síndrome metabólico, totalmente comprobado en ensayos clínicos.